escucharte, a escucharte, voy a amarte amarte, para siempre. para siempre. Voy a cantarle y adorarle al Rey que es digno. Voy a amarlo y adorarlo. Voy a mostrarme solo de Él. Voy a cantarle y adorarle al Rey que es digno. Voy a amarlo y adorarlo. Voy a mostrarle solo de Él. Príncipe de paz, para ti yo viviré. Tú eres santo, Tú eres santo, poderoso, poderoso, eres digno eres digno de alabar. de alabar, Voy a seguirte, a seguirte, a escucharte, a escucharte, voy a amarte voy a amarte para siempre. para siempre. Voy a cantarle y adorarle al Rey que es digno. Voy a amarlo y adorarlo. Voy a mostrarle solo de Él. Voy a cantarle y adorarle al Rey que es digno. Voy a amarlo y Principio y final, Mesías, Salvador, solo de Él. Príncipe de paz, para ti yo viviré. Voy a cantarle y adorarle al Rey que es digno. Voy a amarlo y adorarlo. Voy a mostrarle solo de Él. Voy a cantarle y adorarle al Rey que es digno. Voy a amarlo y adorarlo. Voy a mostrarle solo de Él. Príncipe de paz, para ti yo viviré. Príncipe de paz, para ti yo viviré. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Le damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad nuevamente de estar delante del Señor, también juntamente con ustedes en esta transmisión para poder tener un tiempo de reflexión de la palabra en este viernes que por la gracia del Señor, hermanos, hermanas, nos permite estar nuevamente delante del Señor y nos ha dado vida, nos ha dado salud y queremos saludarles desde la Iglesia Nacional Presbiteriana El Divino Salvador de Ciudad Madero, donde deseamos que las bendiciones del Señor esté con todos ustedes. Vamos a comenzar este tiempo después de este preludio, donde el canto nos invita a que también nos unamos a adorar al Rey. Vamos a alabar a nuestro Señor con el llamamiento a la adoración, ahí en el Salmo número 113, versículos del 1 al 6. Les invito a que leamos juntos esta palabra del Señor. Ahí va a aparecer en nuestra pantalla para que también no batallen en leer las Escrituras. Salmo número 113, versículos 1 al 6 en la traducción lenguaje actual. Leamos juntos, dice la palabra de esta manera. Alabad a nuestro Dios, ustedes los que obedecen a Dios, alábenlo. Sea siempre bendito nuestro Dios, alábenlo a todas horas, alábenlo ahora y siempre.
Dios reina en las alturas y desde ahí contempla los cielos y la tierra. Dios gobierna con poder sobre todas las naciones. No hay nada que se compare con nuestro Dios. Amén. Amén. No hay nada que se compare con nuestro Dios, dice la palabra, y por lo tanto, si Dios gobierna con poder, si Dios gobierna su creación, si Dios gobierna nuestras vidas, ¿qué debemos hacer? Versículo 1, 2 y 3 dice, alaben el nombre del Señor. Así que vamos a alabarle en esta hora y vamos a tener un tiempo de oración y después entonamos un himno juntos para que estén preparados ahí con sus gargantas, ¿verdad? No sé si estén tomando un cafecito, un refresquito, pero después de esta oración vamos a cantar, vamos a entonar un himno, pero antes oremos para ponernos en las manos de Dios en esta hora. Invoquemos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta hora porque nos permites nuevamente en este viernes que por tu gracia hemos llegado. Señor, te pedimos que reciba nuestra gratitud que traemos delante de ti. Recibe, Señor, este tiempo de devocional en el cual queremos ofrecerte en señal de gratitud por las bendiciones recibidas, pero también es un día, es una tarde, es un día viernes donde queremos seguir fortaleciendo nuestra vida espiritual a través de tu palabra. Así que dejamos este momento, Señor, en tus manos. Señor, no mires lo imperfecto que pueda pasar en estos momentos aquí, Señor, sino que mira nuestro corazón y la intención con que nos acercamos a ti para darte la honra y la gloria. En tus manos dejamos este devocional, en tus manos nos depositamos, orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El Señor vive. Dios vive y dice la palabra del Señor que si Cristo vive, nosotros tenemos esperanza para todos. Así que vamos a entonar este himno hermoso porque Él vive, es el himno en nuestro seminario 192 y vamos a glorificar y estaremos hablando acerca de la confianza. Por eso vamos a entonar este himno que habla de confianza porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él
Dice en la estrofa que el Señor envió a su Hijo Jesucristo para darnos amor, paz, perdón, muriendo en la cruz. Pero en el coro hay algo muy importante, porque Él vive, no temo el mañana. Así que en esa confianza vamos a estar meditando en esta palabra después de este himno. Ahora vamos a leer la lectura bíblica. Les pido que nuevamente estemos atentos. Si tienes tu Biblia ahí en tu mano, puedes abrirlo, y de igual manera podemos apoyarnos aquí en la pantalla. Job, capítulo número 38, y vamos a leer solamente los 4 versículos. Vamos a estar viendo muchos versículos, pero no es necesario leerlo todos porque vamos a estar viendo parte del tema de hoy. Así que solamente para que veamos el contexto. Job 38, del 1 al 4, y vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice de esta manera: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Amén. Hasta ahí nada más. Ahorita vamos a ver todo lo que sigue, porque dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Nuestra reflexión, hermanos, hermanas, en esta tarde, en esta hora, está basada en estos versículos. Y nuestro pensamiento o el tema de hoy, de una manera sencilla: el futuro es de Dios. El futuro es de Dios. Así que vamos a estar meditando en esta porción de la palabra. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, hermanas, jóvenes, incluso niños, cuántos de ustedes ya están preocupados por el día de mañana? Mañana sábado. Alguien puede decir: híjole, mañana es sábado, nos toca la limpieza en la casa, y ya sé lo que me va a tocar, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Cuántos de ustedes ya están preocupados para la próxima semana? A veces nos preocupamos tanto por el futuro. Incluso hay personas que le preguntan a Dios que les muestre el futuro. Pero ¿qué tanto derecho, hermanos, tenemos para conocer nuestro futuro? ¿Qué tanto derecho tenemos para cuestionarle a Dios que nos enseñe el futuro? Hay una necesidad de saber lo que nos espera. Sí, hay una necesidad. En medio también de esta pandemia del virus que todo el mundo está atravesando, tal vez muchos están preguntando: ¿qué sigue? ¿Cuándo termina esto? Ya queremos salir, ya queremos tener una vida normal. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por nuestro futuro. Pero entonces, en nuestro pensamiento, el Señor nos quiere decir esta tarde es esto: el futuro es mío, dice el Señor. Y a través de este tema vamos a desglosar qué es lo que Dios busca para con su iglesia. Y entonces, la pregunta es: ¿qué tanto derecho tenemos en conocer nuestro futuro? Yo creo que no tenemos ningún derecho. No tenemos ningún derecho, más bien dicho. Porque el futuro es de Dios. Y si el futuro es de Dios, está en las manos de Dios, solamente yo tengo que esperar la voluntad de Dios en mi vida. Y entonces, en otras palabras, no podemos llegar a tal grado de exigirle a Dios información sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro, porque se supone que nosotros creemos en Cristo Jesús. Y digo se supone porque a veces decimos: yo creo en Cristo, pero seguimos dudando. Así que en esta hora quiero que tengamos la oportunidad de meditar en este pasaje. El futuro es de Dios. ¿Y qué implica este tema? El futuro es de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora? Vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Padre, gracias te damos porque nos permites en esta hora reflexionar en tus escrituras. En este viernes, Señor,
casi ya fin de semana y que por tu gracia, Señor, nos has mantenido vivos, nos has dado salud. Algunos hermanos están enfermos, pero están respirando, están con los ojos abiertos. Eso es una señal de tu gran misericordia para con todos nosotros. Así que, Señor, queremos pedirte que el Espíritu Santo sea que nos hable nuevamente y que podamos recibir palabras de fortaleza, de manera que como iglesia, que como pueblo tuyo podamos ser fortalecidos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hubo un hombre, dice la palabra, que era fiel a Dios, que era recto delante de Dios, tenía una madurez espiritual bastante alta. Un hombre comenzó a pasar momentos difíciles. Un hombre que confiaba, que creía en el Dios soberano, en el Dios eterno, confió, le sirvió con su vida, pero llegó un momento en que empezó a tambalear su fe. Y quiero que veamos ese personaje. Este hombre es Job. Y Job, en un momento difícil, quiso indagar a Dios. Comenzó a hacerle preguntas, quiso averiguar con Dios qué es lo que estaba pasando en su vida. Y quiso indagarle a Dios esto. Dios, ¿por qué me pasa todo lo que me está aconteciendo? Si ustedes han leído el libro de Job, se van a dar cuenta o tienen ya la idea de lo que queremos platicar. Desde el capítulo 16 de Job al capítulo 30, vamos a encontrar que Job le hace preguntas a Dios en forma o de manera de quejas. Por ejemplo, Job 16, versículo 6, dice el Dios en su palabra, pero es Job diciéndole al Señor: Dios, me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Job 16, 12. Job le dice a Dios: próspero era yo, ¿por qué me desmenuzaste? Job 17, 15. ¿Dónde pues está ahora mi esperanza, Dios? Job 21, 7. ¿Por qué viven los impíos y se envanecen y aún siguen en riquezas? Se envejecen, perdón. ¿Por qué viven los impíos y aún siguen creciendo en riquezas? ¿Te has hecho esta pregunta a veces? ¿Por qué los que no son creyentes cada vez más prosperan? Y nosotros los creyentes a veces como que estamos más necesitados. Job 21:15 le dice a Dios: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Job 30:20. Job le dice a Dios: clamo a ti y no me oyes. Me presento delante de ti y no me entiendes. Job 30:21. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Job hace preguntas. Está indagando a Dios en forma de quejas. Y podemos seguir, hermanos. Y por eso, del capítulo 16 en adelante, son preguntas que Job le hace a Dios, porque Job está pasando momentos complicados. Y entonces, Dios también está escuchando la queja de Job, y Dios le va a responder también con preguntas. Dios le va a someter a un examen a Job que ningún ser humano puede aprobar el examen que Dios le hizo a Job. Ustedes ni yo tampoco lo vamos a aprobar nunca. Por eso Dios le contesta a Job sus preguntas de esta manera. ¿Dónde estabas tú? Va a empezar, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a ver. Job 38, versículo número 2. Dice, aquí empieza Job a escuchar ahora a Dios. Dios le dice:
¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En otras palabras, Dios le dice a Job, ¿quién es ese que me hace preguntas sin sentido? ¿Quién es ese hombre que me está preguntando cosas que no debe de preguntarme? Job debió de haber respondido, yo, Señor, yo soy el que te estoy haciendo preguntas. Hermanos, a veces le hacemos muchas preguntas a Dios cuando pasamos momentos difíciles. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora cuando tenía planes? Y Dios nos dice cuando le hacemos preguntas, ¿quién eres tú para preguntarme lo que hago? Y entonces, dice el Señor en el versículo número 3, aquí ya Dios le va a contestar a Job, le dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. En otras palabras, Dios le dice a Job, Job, ya me preguntaste mucho desde el capítulo 16, casi hasta el capítulo 38, ya me preguntaste mucho. Job, ¿sabes qué? Prepárate. En buen sentido de la palabra le dice, Job, ciñe tus lomos. Es decir, fájate. Podemos decir como mexicanos, Job, abróchate bien el cinturón. ¿Por qué? Porque dice el Señor, porque ahora yo soy el que te voy a preguntar. Como buenos mexicanos, fájate como hombre y me vas a contestar las preguntas. Yo te preguntaré y tú me contestarás, le dice Dios a Job. Por eso, en el versículo 4, ahí empieza Dios ahora a hacerle preguntas a Job. Mire, lo interesante es que después de muchas preguntas que Job le hace a Dios, Dios no le contesta, mira Job, la primera pregunta, aquí te va la respuesta. No. ¿Qué hace Dios? Le responde con preguntas. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué podías contestar usted, hermano o hermana, cuando te quejas a Dios? Cuando le dices, Dios, ¿por qué a mí? Si Él te pregunta, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el cielo y la tierra? ¿Qué le contestarías? Sencillo. No había nacido Dios. Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas, tanto de la tierra y las aguas? ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, contéstame. No, Señor, pues no sé. Desconozco. Job pudo haber dicho, no conozco ningún ingeniero ahorita, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento para que me ayude a medir. El versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Versículo 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja oscuridad. En otras palabras, ¿dónde estabas tú cuando yo le dije al mar, de aquí no te vas a salir? Y sigue diciendo, vamos, más preguntas, solamente algunas preguntas. Versículo 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Versículo 32 y 30. Son puras preguntas, pero me estoy saltando lo más destacado. Dice, versículo 32 y 33. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos? 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Y ahí siguen las preguntas, hermanos, son bastantes.
¿Y qué podemos aprender de las preguntas de Dios a Job? Job era un hombre rico, era un hombre, dice la palabra, bueno, era un hombre recto delante de Dios y quedó en la miseria. Era padre de muchos hijos y todos murieron de una manera catastrófica. Su refugio humano, o lo único que le quedaba, era su mujer, su esposa. Era su único consuelo humano. Y yo no sé si todos recuerdan lo que su amada señora esposa le dijo cuando Job estaba totalmente enfermo de la sarna, desde la coronilla de su cabeza hasta el gordo de su pie. Y entonces Job está en una miseria terrible. Todos los bienes materiales había perdido, sus hijos se habían muerto, solamente quedaba su mujer. ¿Y qué consuelo iba a recibir de su mujer? Job capítulo 2, versículo 9, que dice, la mujer solamente era su único consuelo, ¿verdad? Job está deshecho y Job espera que su mujer lo apoye en ese momento difícil, pero lo único que va a escuchar es: Job, maldice a tu Dios y muérete ya. Esas fueron las palabras de aliento para Job. Claro, no fue ningún aliento, pero la mujer le dijo eso: maldice a tu Dios y muérete. En otras versiones de la Biblia dice: bendice a tu Dios y muérete, pero ese bendice es en forma de burla. En otras palabras, ¿tú has creído en ese Dios que te ha matado a tus hijos? Sí. ¿Has creído en ese Dios que te hizo caer en esta enfermedad? Job dice: sí, y sigo creyendo en ese Dios. La esposa le sigue preguntando: ¿has creído en ese Dios que ha permitido que pierdas toda tu riqueza? Sí. Entonces la mujer le dice: pues sigue bendiciendo, dale gracias por todo lo que te ha hecho, en forma de burla, dale gracias y muérete ya. Qué apoyo, ¿verdad? Yo espero que las hermanas de la iglesia no sean así con sus esposos. Ahí está la comida, sírvete, ¿verdad? Yo ya lo hice. Yo espero que las hermanas puedan, no sean como las mujeres de Job. Y no hay que, pues, yo no maldigo a mi esposo y le digo que se muera así, no, pero tal vez le estás echando mucha carga. Entonces Dios dice no. Y Job entonces está pasando momentos difíciles. De manera entonces, Job llega a un momento en que su fe empieza a declinar, pero no está dudando de Dios. Eso que quede bien claro. Job empieza a reflexionar, empieza a cuestionar, y para colmo llegan sus tres amigos que eran amigos, ¿verdad?, en su momento, pero lejos de ayudarlo empiezan a decirle: Job, se me hace que tú pecaste, por eso estás así. En vez de decir: Job, ok, pensamos que pecaste, pero vamos a orar por ti, que Dios te perdone. En vez de decir eso, no, nomás lo juzgaban: tal vez pecaste, por eso estás así. Y entonces Job cada vez se sentía más y más solo. Por eso encontramos en este pasaje, Dios ve que Job está entrando en un terreno que no debió de haber pisado. ¿Cuál es ese terreno? Empieza a cuestionarle a Dios, que no debió de hacerlo, pero a veces nosotros también pisamos ese terreno. Cuando pasamos momentos difíciles empezamos a decir ¿por qué? Y empezamos a muchas veces hasta molestarnos con Dios. En lo personal he escuchado personas que a veces Dios me permite atenderlos, pero muchas personas dicen: pastor, yo realmente estoy molesto con Dios. Y empiezan a poner una lista de todo lo que les pasa y empiezan a decir: por eso yo sé que, por eso a veces estoy molesto con Dios, porque si Dios es bueno, ¿por qué estamos así? Claro, se les da palabra, ¿verdad? Al final entienden, algunos no, algunos se quedan con sus corajes, pero bueno, siempre tratamos de decirle conforme a la palabra la voluntad de Dios. ¿Qué lección podemos aprender, hermanos,
de este suceso de la vida de Job? En este momento en que empieza a preguntar, en que empieza a querer quejarse de Dios. ¿Qué podemos aprender? Quiero que aprendamos 4 características de una manera sencilla. Porque Job estaba preocupándose ya por el día de mañana en estos momentos, ¿verdad? Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué me quitaste la riqueza? ¿Verdad? Son pensamientos. Está pensando Job, mañana ya no tengo nada para mañana. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto, hermanos? 4 cosas. Número 1, el plan de Dios es que no nos preocupemos por el futuro. O no preocuparnos por el futuro. Por eso nuestro tema de hoy es: el futuro es ¿de quién, hermanos? Es de Dios. Y si nosotros estamos en Dios, no debemos de preocuparnos por el futuro. El himno que entonábamos dice, yo sé que el futuro es suyo, es de Dios. Si es de Dios el futuro, no temo el mañana. ¿Por qué? Porque Él vive y seguro estoy en sus manos. Ahora, allá en el Nuevo Testamento, para poder encontrar y reforzar este primer punto, que no nos preocupemos por el futuro, Mateo 6, versículo 34, ¿qué dice la Escritura, mis amados hermanos? Dice de esta manera: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Quién dijo estas palabras? Nuestro Señor Jesucristo mismo, porque en el contexto veía a sus discípulos, a la gente que le seguía preocupándose, afanándose. Incluso Jesús escucha que la gente ya está hablando, mañana no vamos a tener que comer, y Jesús dice, ¿sabe qué? No os afanéis por el día de mañana. No se preocupen por el futuro. ¿Te ha tocado alguna vez ahí por las calles, verdad, donde has pasado? Bueno, ahorita no, porque no estamos, la gente no sale, pero antes de esto, ustedes saben que, o les ha tocado ver, que en las calles te dicen, con sus pajaritos, ahí dice persona, te voy a leer tu futuro, a ver, te voy a leer tu mano. Y mucha gente se para así, a ver qué sigue. ¿Por qué la gente hace eso? Porque tiene necesidad de saber de su futuro. Porque hay preocupación por el futuro. Así que, hermano, el día que volvamos todo a la normalidad, bueno, ya no vamos a volver a la normalidad, pero el día que ya nos den el permiso de andar en las calles, claro, con sus respectivos órdenes que vamos a recibir, pero cuando alguien te diga, mira, te voy a leer el futuro, aquí está mi pajarito, ¿verdad? Aquí tiene arrocito, quiero leer tu mano. Dígale, no puedes, no lo sabes, ¿sí? Porque muchos te dicen, quiero leer tu futuro. Dile, muchas gracias, pero tú no lo sabes. El único que sabe mi futuro es Dios. Entonces, el plan de Dios, hermanos, es que no nos preocupemos por el futuro. Cuando pasamos momentos difíciles, uno de los planes del Señor es, no te preocupes por el futuro. Quiero trabajar en el presente. ¿Por qué? Porque Dios quiere fortalecer tu vida en esa circunstancia. El Señor quiere que seas más obediente, más humilde, y que tengas más confianza en Él y que dependas más de Él. Porque si tú supieras tu futuro, hermano, lo que te va a pasar mañana, ya no confiarías en Dios. Ya no te pondrías en las manos de Dios. Ya no orarías. Señor, este día bendíceme porque ya sé que me va a ir mal, pero quiero que me ayudes. No, ya no harías eso, ya no orarías. Ya no confiarías en Él, ya no dependerías de Él, ya no hablarías con Él porque ya sabes lo que va a pasar. Pero el plan de Dios no es eso. Dios, cuando dice no te preocupes por el futuro, lo que está diciendo Dios es confía en mí. Quiero que dependas de mí y yo sé lo que voy a hacer contigo. En la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento, en los principios de nuestra Biblia en Génesis, a Noé. A Noé se le dijo que construyera un arca.
¿Y qué hace Noé? ¿Le cuestiona a Dios? Dios, ¿qué es eso? Yo no sé qué es eso, Dios. No lo voy a hacer porque no sé qué es eso, ni idea tengo. No, Noé solamente obedeció. Cuando Dios le dice, voy a hacer llover, Noé no sabía qué era llover. Noé no sabía qué era lluvia. Había que explicarle a Noé qué es eso de llover. Porque desde Adán y Eva hasta en los días de Noé, la Biblia dice que nunca había llovido en toda la tierra. Génesis capítulo 2, 5 y 6. Sino que de la tierra subía un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. A Noé se le dice, hazte un arca. ¿Y qué hace Noé? Dios, primero me dices lluvia, no sé qué es eso. Ahora me dices un arca, ¿qué es eso? ¿Le empieza a cuestionar a Dios? No. Se le dice, hazte un arca, y Noé se puso a hacer un arca porque Dios le iba mostrando cómo lo iba a hacer. ¿Cómo se llama eso? Obediencia a Dios. Noé fue humilde. Sí, Señor, te voy a obedecer. Eso se llama confianza en Dios. Dios, no sé qué es eso, pero lo voy a hacer. Si tú me guías, yo lo hago. Confío en ti, Dios. ¿Un arca? Ok, Dios, lo voy a hacer. Pero quiero ponerme en tus manos para que tú me ayudes. Dependencia. Abraham, otro personaje. Se le dijo un día, Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra que no conoces, pero te lo voy a mostrar después. Génesis capítulo 12. ¿Y qué dijo Abraham? A ver, Dios, primero, quiero que me des el mapa. Quiero ver dónde voy. Quiero saber cuántos kilómetros voy a recorrer. Quiero saber cuántas gasolineras voy a encontrarme para echarle gasolina a mis camellos. ¿Cuántos Oxxos hay? ¿Cuántos restaurancitos o fondas va a haber en el camino para saber cuánto dinero voy a gastar? ¿Preguntó todo eso a Dios? Absolutamente no. Abraham, dice la palabra en Génesis capítulo 12, solamente obedeció al Señor. Le dijo a su familia, ¿sabe qué? Dios nos ha llamado y hay que salir y vamos a donde Dios nos llama. ¿Cómo se llama eso? Obediencia, humildad, confianza y dependencia en Dios. Quisiera seguir más, hermanos, pero el tiempo se nos va rápidamente. José es vendido por sus hermanos, ya sabemos la historia, fue vendido a Egipto. José es encarcelado injustamente. ¿Pero qué hace José? Dios, quiero a mi papá, quiero a mi mamá que me ayude. Dios, ¿qué estoy haciendo acá lejos de mi casa? Dios, ¿por qué me meten a la cárcel? Dios, ¿por qué me hacen tanto daño? ¿Preguntó eso? Absolutamente no. No se quejó como Job lo hizo en su momento. Y si no se quejó, sino que si José estuvo ahí solamente callado, siguiendo la voluntad de Dios, ¿cómo se llama? Obediencia, humildad, confianza y dependencia de Dios, porque sabía que Dios podía actuar en un momento dado. Pablo, antes era Saulo de Tarso. Cuando perseguía a los cristianos en camino de Damasco, se topa con Cristo en el camino, queda ciego por la luz y Dios le dice, entra a la ciudad. En 3 días se te va a decir qué vas a hacer. Y miren a Saulo. Saulo acostumbrado a dar órdenes. No a que le den órdenes. Saulo está acostumbrado a dar órdenes, pero se topa con Dios y el Señor le dice, ve a esta ciudad y luego se te dirá qué hacer. Y ahí estuvo Saulo. Ojo, otra vez, Saulo es el que da órdenes, o el que daba órdenes en toda Jerusalén, en todo ese territorio. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionó Saulo? Dios, ¿cómo tú me das órdenes si el que da órdenes aquí soy yo?
¿Dijo eso? No. Obedeció a Dios. Hasta le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, me preocupaba por los cristianos, quería matarlos, ya pensaba en el futuro, ya pensaba que otra iglesia se va a fundar, pero ahora sabes que olvido eso. ¿Qué quieres que haga hoy? ¿Cómo se llama eso, hermanos? Obediencia, humildad, confianza y dependencia en Dios. Así que, hermano, hermana, Dios está pensando en ti. Dios está pensando en hacerte un bien aún con tus circunstancias que pasas. Por eso dice, no te preocupes por el futuro, porque el futuro es mío y lo tengo en mis manos y quiero que dependas de mí, quiero que confíes en mí, quiero, dice el Señor, que solamente me obedezcas y aprendas a ser humilde con todo lo que estés pasando. Número 2. ¿Qué encontramos en este pasaje ante la historia de Job, de su queja y Dios le responde con preguntas? El plan de Dios es que vivamos día a día con Cristo. Vivamos día a día en Cristo. Miren, si ustedes recuerdan la oración de Jesucristo, cuando les enseña a los discípulos en Mateo 6:11, una de las cosas que Jesús les enseña, les dice, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero llega un momento en que le dice, ustedes deben de orar así, el pan nuestro ¿de qué? ¿De cada mes? ¿De cada año? Dánoslo hoy. No, Jesucristo le dice, cuando ustedes oren, díganle al Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y entonces, Dios dice, eso es para que vivan día a día con Cristo, dependiendo de Él. No estén preocupados por el futuro y hasta que se enfermen porque están pensando qué va a pasar en el futuro. Dios dice, vivan un día a la vez. Si mañana tendremos vida, ya mañana el Señor suplirá nuestras necesidades, pero hoy vivamos viviendo en Cristo y confiando en Cristo. ¿Por qué Dios no les dio refrigerador al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios les daba maná? ¿Y por qué Dios les decía, recojan solamente lo que van a comer? Porque Dios quería que el pueblo aprendiera a vivir día a día, dependiendo de Dios. Jesús en el Nuevo Testamento dijo, he aquí yo estoy con vosotros, ¿cada cuándo, hermanos? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la razón de no necesitar saber de nuestro futuro es el plan de Dios para que vivamos con Él día a día, minuto a minuto, hora tras hora, tomados de su mano, o más bien que Él nos tome de su mano, caminando con Cristo. El plan de Dios en el futuro del Señor es que vivamos día a día con Cristo. Número 3. ¿Cuál es el plan de Dios? Es que crezcamos en fe o en la fe en medio de la adversidad. Crezcamos en fe en medio de la adversidad. Primera de Corintios 10:13, lo voy a leer, dice, no os ha sobrevenido ninguna adversidad que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podamos resistir. Miren la bendición de Dios. Dice el Señor, van a ser probados, pero dice el Señor, pero ¿sabes qué? Pero no te voy a dejar que sufras de más de lo que no vas a poder aguantar. Cuando te toque una prueba, hermano, hermana, o cuando te toque muchas pruebas, hermanos, porque muchas de las veces no nos toca una prueba, nos toca muchas al mismo tiempo. Hay hermanos que sufren en estos momentos porque tienen muchas pruebas, muchas preocupaciones. Unos están enfermos,
al mismo tiempo tienen preocupaciones familiares, al mismo tiempo tienen problemas con sus hijos, al mismo tiempo tienen problemas de economía, al mismo tiempo tienen problemas de desempleo. Hay muchas situaciones que nos rodean. Y entonces el Señor dice, cuando te toque una prueba, si el Señor te lo ha permitido, es que tú vas a poder con esas pruebas con la ayuda de Dios. ¿Cómo? Confiando en Él, dependiendo de Él y orando a Él. Desde el momento que vas a sentir esa prueba, tú puedes acercarte al Maestro y decir, Dios, yo no puedo solo con mis problemas, pero ¿sabes qué? He aprendido un texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Dios, mientras paso la prueba, fortalece mi vida. Fortalece mi vida, Señor. Y que en medio de la prueba yo crezca más en fe. Y que pueda yo confiar totalmente en ti día a día. Por eso las pruebas, hermano, que vives, dice el Señor, es para que crezcas en medio de la adversidad. Las pruebas que vives es distinta a las pruebas que viven otras familias. Las pruebas son distintas, pero Dios es el mismo y es el mismo que te quiere ayudar y te quiere totalmente sacar de esa situación. Cuando seas probado, hermano, y si eres hijo del Señor, tú sabes que saldrás de esa situación al tiempo del Señor. Es decir, Job, con las preguntas que le hace a Dios, y Dios le regresa las preguntas a Job, le estaba enseñando, le dice, no te preocupes por el futuro, Job, porque yo sé lo que estoy haciendo. Vive día a día dependiendo de mí. Y Dios le dice a Job, en medio de tu adversidad, no te está pasando todo esto porque pecaste, al contrario, porque me has sido fiel. Satanás me pidió que él te va a probar y yo lo permití, pero quiero que crezcas aún más de lo que ya has crecido en fe y yo te voy a recompensar. Por eso, número 4. Número 4 es interesante, hermano, hermana, a través de esta enseñanza que podemos encontrar en este pasaje. ¿Cuál es el número 4 que podemos encontrar? Saldremos victoriosos de las pruebas. Saldremos victoriosos de las pruebas si nosotros vivimos día a día confiando en Cristo, si nosotros crecemos en fe en medio de la adversidad y si nosotros no nos preocupamos de más por el futuro. Saldremos victoriosos de las pruebas, no por nosotros, no por nuestros esfuerzos, no por lo que hagamos, no por lo que gastemos, sino por la gracia y misericordia del soberano y eterno Dios. Noé se le pidió un arca. ¿Qué pasó? Lo construyó, la llenó, navegó y después de un año aterrizó en una tierra nueva. ¿Qué pasó? Misión cumplida. Dios hizo la obra y salieron victoriosos la familia de Noé. A Abraham se le dijo, tendrás un hijo y de ahí te haré un pueblo grande. ¿Y qué pasó? Misión cumplida. Aquí estamos nosotros porque nosotros somos parte de esa descendencia, hijos de Abraham. Por eso Dios es bueno. José, años después de haber sido vendido por sus hermanos, fue gobernador de Egipto. Y cuando hubo hambre en Canaán, él les ayudó a su familia a no vivir en pobreza y así bendijo a su familia. Misión cumplida. Saulo de Tarso, ahora apóstol de Jesucristo,
pasó un momento difícil de prueba, pero él fue el que extendió el evangelio por toda Asia y por toda Europa, y él pudo decir al final de su vida: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué pasó? Victoria, misión cumplida. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino en la tierra, sufrió. Cuando comienza su ministerio, empieza a sufrir. La última semana de su vida, Jesucristo padeció las pruebas más terribles de todos los hombres. Jesucristo fue totalmente destrozado, quebrantado. Jesucristo fue molido por los golpes, por los azotes. La prueba más difícil, fue clavado en una cruz, derramando su sangre, quedándose en agonía. Respiraba ya profundamente, pero sin fuerzas. Y aún así pudo exclamar esta palabra: consumado es. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con la muerte de Cristo? Ahí en la muerte de Cristo nos perdonó los pecados, perdonó nuestros pecados, pero también después de una semana de sufrimiento, después del día viernes de crucifixión, después de ese día de tortura, ¿qué pasó al tercer día? Jesucristo resucitó de entre los muertos. Misión cumplida. La salvación lo tenemos, hermanos, por medio de Jesucristo. Ese padecimiento de Jesucristo fue para darnos vida y vida eterna. Hermanos, después de hacer tantas preguntas Job a Dios, y Dios le contesta a Job, ¿cómo termina Job? Si ustedes han leído capítulo 38, 39, les invito a que lo lean. 40 y 42, van a ver cómo termina la vida de Job. Después de que Dios le hizo preguntas a Job: a ver, Job, tú ya me diste o me preguntaste muchas cosas, ahora yo te pregunto. Y empezó a preguntarle Dios. ¿Qué creen que Job contestó? Dios, perdóname. No tengo derecho de saber mi futuro. No tengo derecho ni de preguntarte nada. No tengo derecho ni de reclamarte nada. Ya me enseñaste que tengo que depender de ti, que tengo que confiar en ti, que tengo que vivir un día a la vez, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Cómo terminó Job después del examen que reprobó ante Dios? Hay que leer Job capítulo 42 con un cafecito, hermano, hermana, ahí en tu casa, tranquilito, y vas a ver cómo Job termina su vida, o la historia de Job. Y saborea, no el café ni el pan, saborea el pasaje juntamente con tu cafecito, y vas a ver que Job, dice la Biblia, después del examen que reprobó ante Dios, porque no vamos a poder con Dios, Él sabe lo que hace, pero aún así Dios vio su corazón. Job le reclamó a Dios con ciertas preguntas su situación, pero nunca dudó o renegó de Dios. Esa es la diferencia. Podemos llegar a un momento nosotros: Dios, yo creo en ti, sí creo, Señor, no dudo, pero solamente mi pregunta es esto: ¿por qué me pasa esto? Podemos caer también en eso. Y Dios vio su corazón. Y el capítulo 42 termina diciendo que Job fue restaurado por Dios. Le dio lo doble de lo que tenía antes. Tiene más hijas, más hijos. Dice Job 42:15 que sus hijas eran las más hermosas de toda la tierra. No había en toda la tierra hijas más hermosas como las de Job. Todos los que veían a Job pasar por el camino, yo creo que le gritaban: adiós, suegro, ¿verdad?
que la Biblia dice, no había más jóvenes hermosas que las hijas de Job. Y yo me imagino que los hermanos de las muchachas, los hijos de Job, a lo mejor también les gritaban, adiós cuñados, ¿verdad? Las mujeres hermosas que tuvo Job, dice el 42. Job restaurado, un varón, un hijo de Dios victorioso, ahora sano, aprendió a no preguntar más sobre su futuro, sino que aprendió a vivir cada día para Dios. Hermanos, ¿qué tengo que hacer para no preocuparme en el futuro o mi futuro? ¿Qué tengo que hacer para vivir día a día con Cristo? ¿Qué tengo que hacer, hermano, hermana, para poder yo también decir, ¿sabes qué? Pues esta adversidad es para crecer en mi fe. ¿Qué tengo que hacer para salir victorioso ante la prueba? Sencillo. Abre tu corazón a la persona de Cristo. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Y dile a tu Padre Celestial, Señor, tú eres mi Padre. Conoces mi situación. Conoces mi problema. Conoces mi miedo. Conoces mi estrés. Conoces mi ansiedad. No quiero preocuparme por el futuro. Ayúdame a creer, a depender, a confiar en ti. ¿Sabes qué, Señor? Ayúdame. Quiero también vivir para ti todos los días. Ayúdame, Señor, a orar más a ti todos los días que no lo he hecho. Eso te va a ayudar a estar tranquilo y en paz aunque tengas problemas. No te preocupes, hermano, hermana. No te preocupes de más. Dios sabe tu situación. Dios conoce tu problema. Dios conoce tu adversidad. Tú solo obedece. Sé humilde. Confía en Dios y depende de Dios. Y eso te va a llevar a tener una vida tranquila y ligera. Porque la fortaleza del Señor está o estará ahí contigo y en tu corazón. Si tú crees en Dios, si tú practicas estas 4 características sencillas, te aseguro que te irá bien. Tal vez tu enfermedad no va a sanar ahorita ni mañana. Tal vez vas a seguir con esa situación, con esa prueba, pero ¿sabes cuál es la diferencia? En que tendrás paz y tú podrás decir, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, si Dios me ha permitido que esté enfermo, aún así le voy a servir, aún así le voy a echar ganas. O cuando regresemos al tiempo y ya estoy sano, ahora sí le voy a glorificar a Dios, pero que no sea solamente una promesa de ahorita y luego se te olvide. Dios permite muchas cosas para que nos renovemos. ¿Y sabes qué dice el Salmo 23:6, la primera parte? Si tú le crees a Dios, si tú pones en práctica estas 4 características sencillas, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán cada cuándo, hermanos, cada año, no, me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos quieren que la misericordia del Señor les persiga todos los días? Amén, amén. Por tanto, cree en Jesucristo, acepta a Jesucristo, no te preocupes por tu futuro, no te preocupes de más. Lo que va a pasar mañana va a pasar y lo que no va a pasar no va a pasar, así que no nos preocupemos de más. Vivamos un día a la vez y que las adversidades, las pruebas que pasamos, pensemos que Dios lo está permitiendo para que yo crezca en Él, para que me acerque más, para que ore más, para que le busque más. Y entonces saldremos victoriosos con la ayuda de Dios. Y entonces se va a manifestar el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Amén. Esta es palabra del Señor. Vamos a orar y recibamos la bendición de nuestro Señor. Amoroso Dios bueno, Dios eterno, gracias nuevamente te damos
por la oportunidad que nos diste, Señor, de tener un momento para recibir tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno, que siempre fortaleces la vida de tu iglesia. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes en momentos difíciles a no renegar, a no hacerte preguntas, porque nos hemos dado cuenta en este pasaje, Señor, que no somos nadie, ni tenemos por qué hacerte preguntas, porque tú lo sabes todo, y tú sabes lo que haces, porque tú eres el Dios sabio, el Dios eterno, el Dios omnisciente y omnipotente, el Dios soberano. De manera que ayúdanos, Padre Celestial, a que nosotros solamente seamos fieles, que seamos dependientes de ti, que seamos humildes y también que seamos hombres, mujeres, que aprendamos a vivir cada día para ti, Señor. Quédate con nosotros, quédate con tu iglesia, quédate con aquellos hermanos, hermanas que están enfermos, que están pasando momentos difíciles, aquellos hermanos, hermanas que están en un tratamiento médico o a los que comenzarán un tratamiento, Señor, por sus diferentes situaciones de salud. Te pedimos, Señor, que tú fortalezcas primeramente sus vidas, que crean, Señor, que en ti hay esperanza, Señor, y que sus corazones reciban esa paz que necesitan en estos momentos. Bendice a toda tu iglesia, a los jóvenes, a los niños, Señor, donde quiera que estén ahí en sus casas. Permite, Señor, que también sus padres puedan estar con ellos, predicándoles la palabra con el ejemplo, con su testimonio, y de esta manera que tu iglesia siga fortaleciendo sus vidas a través de tu palabra, Padre. Quédate con nosotros, Señor, y recibamos tu bendición. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la comunión y participación de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con los enfermos, con toda la iglesia y con todo el pueblo del Señor que ama y espera su venida. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan muy buenas noches y vamos a prepararnos a partir de mañana sábado para el domingo. Tendremos nuevamente el culto al Señor a través por este medio, así que podamos desde mañana sábado prepararnos espiritualmente. A las 11 de la mañana tendremos el culto infantil y a las 11:30 el devocional o el culto de adoración como le conocemos por esta transmisión. Dios les bendiga y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén. Amén.